Bendiciones, iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones, apóstol Judith, apóstol Raúl. Sean benditos del Dios vivo y verdadero. Hoy queremos ver una enseñanza que se llama la mentira. La mentira viene a ser realmente algo grave, ¿sí? Vamos a ver, la mentira viene a ser algo realmente grave que destruye familias, que destruye o te pueden inclusive correr del trabajo. Entonces, la mentira, ¿verdad? Está fundamentada en el engaño. La mentira es maldad. La mentira, ¿verdad? Es falsedad. La mentira divide. Entonces, hay familias que precisamente por alguien que llevó y trajo y fue mentira, ¿verdad? Las familias se dividieron. Nosotros tenemos realmente que tener mucho cuidado en esto de la mentira. Perdón, es que estoy viendo si está funcionando el reloj. Entonces, vamos a empezar a ver qué es la mentira. Bueno, nuevamente la mentira tiene una manifestación contraria a la verdad. El propósito de la mentira es engañar, que es así como se presentó Satanás a Eva. Le mintió, le engañó. El engaño es seducción, ¿sí? Y le sedujo con palabras bonitas, con amabilidad, ¿sí? Entonces, en lo que habló Satanás con Eva, estaba calumniando, estaba realmente hablando en contra de Dios. Eso es la mentira. Cuando tú mientes, estás hablando en contra de alguien, ¿sí? Entonces, la esencia de la mentira es el engaño. Y la gravedad es de que proviene, ¿verdad?, de personas que son egoístas, ¿sí? Y la mentira va a encerrar maldad, ¿sí? En la escritura, ¿verdad?, nos damos cuenta que la mentira, el engaño tuvo su origen en la eternidad, con Lucero. Él mintió y por lo tanto engañó a una tercera parte de los ángeles. Pero no se conformó con eso. Nos vamos a dar cuenta más adelante que la mentira es idolatría. Entonces, no se conformó con inducir por mentira, por engaño, la caída de una tercera parte de los ángeles. Cuando Dios hace la creación de Adán y de Eva, Él induce la caída de ellos con mentira, porque habló en contra de Dios, difamó al Señor, y entonces esto es mentira, ¿sí? Lo que habló Satanás. Entonces, podemos ver ahí, ¿verdad?, Génesis 3 del 1 al 6, cómo realmente, ¿verdad?, el enemigo habló mentira a Eva, ¿sí? Y bueno, la escritura nos describe, ¿verdad?, que siervos de Dios mintieron, y tenemos el caso de Abraham. ¿Quién era Abraham? Era un idólatra de Ur de los Caldeos. Pero vemos que Isaac reprodujo exactamente lo mismo, y lo mismo hizo Jacob, hijo de Isaac. Entonces, aquí vemos una línea ancestral, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay generaciones, ¿verdad?, que mienten, ¿sí? Pero que esto es ancestral. Ahora, en el caso de Abraham, obviamente que estaba en un proceso, ¿sí? Pero Dios nos deja ver cómo se vuelve ancestral. Abraham mintió, de la misma manera lo hizo Isaac, y por supuesto que también Jacob, que era un usurpador. Pueden ver ahí Génesis 12, 13 al 20, pueden ver Génesis 26 del 6 al 10, pueden ver Génesis 27 del 26 al 30, ¿sí? Entonces vemos que la mentira tiene como esencia engañar. Se practica cuando hay maldad en el corazón. La mentira se va a dar porque hay una raíz idolátrica, que fue, por ejemplo, el caso de Abraham, que era de Ur de los Caldeos, ¿sí? Él era idólatra antes de creerle a Dios, ¿verdad?
se miente por egoísmo. Y muchas veces la persona miente con tanta facilidad que con facilidad entra un demonio, ¿sí? Y entonces un demonio ya tiene cautiva a esa persona en la mentira, ¿sí? Fíjate bien que en los mandamientos, ¿verdad? Prohíbe la mentira, ¿sí? Nos dice Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿sí? Entonces, cuando una persona viene a Cristo, un fruto, ¿verdad? Es que esa persona, ¿verdad? Se aparte de mentir, que deje la mentira. Vemos ahí el significado de acuerdo al Strong del griego 5579, pseudos, que quiere decir falsedad, mentira, mentiroso. Nos manda a 5574 pseudomai, que es la voz media del verbo aparentemente primario, que es pronunciar una falsedad o intentar engañar mediante falsedad, mentir. Efesios 4:25 nos dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, una persona que miente ha desechado la verdad, ¿sí? Dice que somos los miembros los unos de los otros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, a ver, en tu cuerpo tú no puedes tener una mano santa y la otra no, ¿sí? Todo el cuerpo, ¿verdad? Está influenciado por lo mismo. Entonces, así, somos muchos miembros que formamos el cuerpo de Cristo, pero todos tenemos que estar en santidad. No puede haber mentira, ¿sí? Somos miembros unos del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice este que vamos a leer, ¿verdad? Es del griego 5574, ya lo vimos, ¿verdad? Y es Hechos 5:4, que viene a ser el caso de Ananías y Zafira. Aquí ellos lo que hicieron, ¿verdad? Por el Espíritu Santo tuvo que haber sido que ellos esa heredad, ¿verdad? La vendieron porque el Espíritu Santo les puso y ellos estuvieron de acuerdo en vender esa heredad, ese inmueble y dar ese dinero, ¿verdad? Pero una vez ya teniendo el dinero, sustrajeron parte de él. Entonces aquí mintieron. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tú sí sea sí y que tú no sea no, porque lo que es más de esto de mal procede, ¿sí? Entonces, si el Espíritu Santo les mostró, les reveló, y ellos le dijeron sí, y después sustraen dinero, le están mintiendo. Nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Vamos a leer ahí del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, o sea, ya no llevó todo, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro. ¿Quién le dijo a Pedro? El Espíritu Santo, ¿sí? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces estaban mintiendo. O sea, ¿cómo crees que tú le dices, te voy a dar, pon en tu corazón dar 1,000 pesos y tú le llevas 200, así, al fin que nadie sabe, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Al Espíritu Santo no le puedes mentir. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, hermano, no le digas a Dios, hermano, y después le mientas, y después cambies de parecer. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Lo que es más de esto, de mal procede. Si tú le dijiste al Espíritu Santo sí en esto y después cambiaste, ya operó el enemigo. Tenemos que tener cuidado. Nos dice primera de Juan 1:6.
Cuando no se practica la verdad, pues hay mentira, ¿sí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿sí? Génesis 4:9. En la mentira también hay una respuesta evasiva. Y este es el caso, ¿verdad? De Génesis 4:9, cuando Caín, la forma en contestar a Dios es porque hay mentira. Y Adonai dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Igual el guardar silencio, ¿verdad? Como el caso de Judas cuando el Señor lo acusó indirectamente, ¿verdad? En la última cena. Entonces, en Juan 13 del 21 al 30. Entonces, muchas veces, no sé si han escuchado un dicho en el mundo que dice, el que calla otorga. Entonces, cuando el Señor hizo esto, tuvieron que haberse inquietado. ¿Seré yo? Le pregunto. Mejor aunque sea hablo a solas con Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieres estar alineado al Señor, ¿sí? Nos dice aquí del griego 5571 seudes, falso, erróneo, engañoso, perverso. La mentira, en la mentira hay perversión. Falso, mentiroso. Entonces, una persona mentirosa, una persona que miente, está en el error. Habla error, vive en el error y anda en el error. Y esto te lleva a perversión, ¿sí? No creas que las perversiones solamente son en el área sexual. No. Aquí nos está diciendo que en la mentira puede haber perversión. Y bueno, simplemente una persona que adultera, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a mentir a su esposa. ¿Acaso no va a haber perversiones ahí con la amante? Claro, sí. Dice Apocalipsis 21:8, nos dice cuál es el destino, ¿verdad?, de aquellos que practican la mentira. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Quizá tú dices, bueno, ¿y Abraham? Bueno, Abraham y por supuesto, ¿verdad?, Isaac y Jacob, ellos entraron en ese proceso, ¿sí? Una persona que no está en Cristo, por supuesto que miente. Una persona que es idólatra miente. Una persona que tiene maldad miente. Pero cuando viene a Cristo tiene que haber el fruto. Tiene que haber el fruto. Entonces, estos siervos del Señor entraron en ese proceso, ¿sí? Nosotros vemos que el padre de mentira es Satanás. Ahí en Juan 8:44. Y nos vamos a dar cuenta que en los últimos tiempos, ¿verdad?, Dios le permitirá promulgar, ¿verdad?, su mentira a Satanás en forma universal. Más adelante creo que vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2 del 9 al 11, Mateo 24:24. Entonces, el hombre de pecado, el hijo de perdición, vendrá por obra de Satanás, y Dios enviará a la gente rebelde e inconversa un poder engañoso que les haga creer la mentira del anticristo. ¿Está fuerte? Fíjate, este significado es interesante. Ahí del hebreo 3577 es kasab, que es falsedad, no verdad, figura ídolo. Entonces, quiere decir que hay un tipo de mentira que se relaciona con la idolatría, que está relacionada con los ídolos, ¿sí? Amas la mentira cuando le pides a la Virgencita, cuando le pides a Santo Niño de Atocha, cuando le pides a Judas Tadeo. Estás amando el ídolo, estás amando la mentira, ¿sí? Dice engañoso, mentira, mentiroso. Nos manda a 3576, que es kasab, raíz primaria, mentir, burla, ¿sí? Burlar, fe, mentir, mentira, hacer hallado mentiroso. Entonces, una persona,
Entonces está la fe mentirosa, porque mucha gente, ¿verdad?, que tiene ídolos, pues tiene una fe ahí. Es una fe mentirosa. Esa fe, por supuesto, que no es del Señor, ¿sí? Entonces, quiere decir que una persona cuando miente, cree lo que está diciendo, ¿sí? Ahora, la persona que está mintiendo, así como en lo natural, las personas que trabajan, que hacen ídolos, les forman su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus oídos, sus manos, ¿verdad? ¿Con qué lo hacen? Con sus manos. Claro que ahora hay tecnologías, ¿verdad? Pero empiezan a tallar el yeso o la madera o el lodo, ¿verdad? Con lo que vayan a hacer ese ídolo, ¿sí? Entonces lo llevan y va a ver quién esté idolatrando esa imagen, ese ídolo, ¿sí? Entonces, el mentiroso lo que va a hacer, entonces, bueno, a ver, en lo natural, el que hace un ídolo requiere de recursos como el yeso, ¿verdad? En polvo. Quizá le tiene que poner agua, quizá le tiene que poner pegamento, ¿verdad? Y también va a requerir de pinceles para pintarlo, ¿sí? Su vestimenta, sus ojos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los recursos, es la materia prima. Entonces, el mentiroso o la mentira, ¿verdad?, que es generada en una persona, ¿qué va a utilizar de recursos? Va a utilizar de recursos lo que tienen sus pensamientos, lo que tiene en su mente, lo que tienen sus sentimientos. Y entonces, ¿verdad?, esos van a ser los recursos para empezar a formar ese ídolo, para tallarlo, ¿verdad?, y para presentarlo. Lo va a adornar de tal manera, ¿verdad?, que al presentar ese ídolo con sus palabras delante de su esposa le crea. Entonces, una persona que hace eso y que por todo miente y que se adulteraba y llegó y lo cacharon, ¿verdad?, y pidió perdón, ¿verdad?, y lloró y lo que sea, ¿verdad?, lo perdonaron, pero como tiene ese ídolo, lo va a volver a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabe cómo generar el ídolo de la mentira, con sus palabras, cómo adornarlo, cómo presentarlo. Entonces, esto es tremendo, ¿sí? Esto es tremendo. Y él cree en eso. Él cree en eso, ¿sí? Entonces, la persona habla lo que cree, lo que tiene fe, pero es su yo, ¿sí? Está tomando recursos de su yo, de su alma, de sus pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad, ¿sí? Entonces va a hablar y va a formar, ¿verdad?, de lo que ella misma tiene. Entonces, estructura de lo que hay en sus pensamientos, ideas, razonamientos, los cuales están fuera del diseño de Dios. Hasta que precisamente con todos estos elementos de su yo, talla un ídolo que va a ser el ídolo de la mentira, ¿sí? Por lo que en este sentido la mentira es idolatría y la mentira es vanidad, ¿sí? Un ídolo, si tú ves el significado de ídolo, es vanidad, bolitas de caca, dice, ¿sí? Entonces, en el caso de Abraham, ¿verdad?, nosotros vemos que él mintió. Y aquí mintió porque tuvo miedo, ¿sí? Entonces, muchas veces el miedo, pues, viene a ser falta todavía, ¿verdad?, de confianza en las cosas de Dios, y eso te lleva a mentir. ¿Para qué? Para salvar tu imagen, para salvar tu reputación. Entonces, tenemos que tener cuidado porque, mira, gracias a Dios él estuvo realmente al pendiente de toda circunstancia porque Dios guardó, ¿verdad?, esas 3 generaciones sobremanera, ¿verdad?, porque iba a trabajar en esas 3 generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Entonces, estuvo muy al pendiente porque vemos que había sido tomada, por ejemplo, Sara, ¿verdad?, por el rey de ese tiempo, y estuvo a punto precisamente de dormir con ella. Pero estuvo el Señor al pendiente de todo esto. Bueno, aquí
Bueno, vamos a leer aquí Génesis 20. Vamos a leer del 1. Dice, de ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pues sí dice, sí es su hermana, ¿verdad? Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no le devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Entonces ahí había temor. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Sí? Entonces vemos que aquí, pues él tiene temor, ¿verdad? Una de las cosas que hay dentro de la idolatría es temor, ¿sí? Miedos. Y entonces él tenía todavía esas raíces, ¿sí? Salmo 4:2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Entonces la mentira es vano, es vanidad. Un ídolo es algo vano. Entonces está muy relacionado. La mentira tiene que ver con idolatría, con la vanidad, ¿verdad? Con algo que no tiene fundamento, ¿sí? Salmo 5:6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará a Adonai. Entonces aquí dice que Dios va a destruir a los que hablan mentira, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el caso de Abraham, pues era un ignorante respecto a Dios, ¿sí? Y cuando le cree a Dios, pues entra en ese proceso. Por eso te digo que nosotros, cuando recibimos a Jesucristo, entrando en ese proceso por el Espíritu Santo, tenemos que ir dejando cosas, la mentira, el engaño, etcétera, 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 ¿sí? Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Adonai su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces, la persona que miente se desvía del camino, ¿sí? Está totalmente desalineada de lo que es el camino del Señor, ¿sí? Entonces, todo eso, ¿verdad? Bueno, cuando no creíamos en Cristo, pero creyendo en Cristo, cada vez nos tenemos que ir alineando más, ¿sí? Entonces, la mentira precisamente aparta del camino de la salvación, aparta del camino del amor, aparta del camino de la justicia. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente,
Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra a sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Adonai, las muelas de los leoncillos. Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces aquí nos está hablando de generaciones y generaciones, ¿verdad?, que han practicado y que han vivido en la mentira, que han vivido en el engaño, que han vivido en la maldad, que han vivido en el error. ¿Tú qué crees que sea la brujería y la hechicería? ¿La verdad? No, mentira, ¿sí? Y hay, ¿verdad?, generaciones y generaciones de brujos hechiceros, generaciones y generaciones de santeros, etcétera, etcétera, ¿sí? Y nosotros que queremos que haya generaciones y generaciones de gente salva, de gente en Cristo Jesús. Nos dice el Salmo 62:4, solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Entonces, mucha gente te va a dar primero la bendición, ¿verdad? Pero como en su corazón hay maldad, como en su corazón hay iniquidad, detrás de esa persona van a hablar lo contrario, ¿sí? Entonces, o quedito lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, por un lado, te bendicen, pero en su corazón van a hablar diciéndote traidor. Tenemos que tener cuidado. Proverbios 6:19. 6 cosas aborrece Adonai, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, mentiroso, que habla mentira, el que siembra discordias entre hermanos, amonestación contra el adulterio, ¿sí? Entonces, mira, aquí está diciendo, ¿verdad?, que los ojos altivos, la lengua mentirosa, es lo que Dios aborrece. Entonces, el testigo falso, ¿verdad?, va a hablar mentira y va a sembrar discordias. Entonces, una persona que miente va a sembrar discordias, ¿sí? El que habla mentira va a sembrar discordias entre hermanos. Esto puede ser en la casa, en el hogar. Esto puede ser en la iglesia. Esto puede ser en el trabajo. Y resulta, ¿verdad?, que sabes cómo hablarles a unos para ponerlos en contra de los otros. Entonces la mentira trae divisiones, trae discordia entre hermanos, trae discordia entre creyentes, trae discordia entre trabajadores, trae discordia en la comunidad. Y entonces muchas veces esto, ¿verdad?, va a venir a dividir el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener cuidado, hermano, con lo que es la boca, ¿sí? Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Proverbios 19:9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Isaías 28, versículo 15 y versículo 17. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, en la vanidad, ¿verdad?, en lo superfluo, en la falsedad nos esconderemos. O sea, gente que tiene pues ya un adiestramiento, ¿verdad?, para mentir, a vista de todos, ¿sí? ¿Cómo le hace, hermano, hermana? Pero le creen la mentira, ¿sí? Entonces, esto está hablando de la generación maligna de Satanás. Dice,
El 17, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y el granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Entonces, está hablando de la generación maligna. Ellos mienten y dicen gracias a Dios. ¿Sí? Gracias a Dios dicen soy bendecido aunque mientan. Entonces está tremendo. Nos dice, ¿verdad? Oseas 7:13. Ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí. Ay, está tremendo esto. Uh-huh. Mira, hermano, algo que el Señor debe de poner en nosotros es un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Obtienes el beneficio en liberación de alguien, ¿verdad? Bendición, ¿verdad? Y no hay un agradecimiento, ¿sí? Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado porque dice que hablaron mal de Dios. Lucero en la eternidad habló mal de Dios. Bueno, ya como Satanás. Habló mal de Dios, ¿con quién? Con Eva, ¿sí? Entonces, es un principio satánico. La mentira es un principio satánico por cuanto está fundado, ¿verdad?, en el engaño, en la mentira, en el engaño, en la maldad, ¿sí? Está fundado, ¿verdad?, en la idolatría. Entonces, el primer ídolo, ¿sí?, e idólatra, ¿verdad?, fue Satanás en la eternidad. Uh-huh. Aquí nos dice Hebreos 8267, que es falsedad, embuste, engañador, engaño, falsamente, falsedad, fingidamente, hablar fingidamente, ¿no? Mentira, mentiroso, traición, vanidad. Entonces, lo que hizo Satanás en la eternidad fue una traición a Dios. Entonces, el que habla mentira, a ver, por ejemplo, una persona que adultera está traicionando a su esposa. ¿Por qué? Porque está hablando de su esposa en principio. ¿Sabes qué es lo que hace un adúltero? ¿Sí? Que va y le dice a la amante, ¿verdad? No, pues es que no sabes, mi esposa es una cosa pero bárbara, terrible, ¿sí? Y empieza a hablar mal de la esposa. Entonces la está traicionando, la está poniendo en manos del enemigo, le está dando todas las armas, ¿verdad?, al enemigo, en este caso al amante, ¿verdad?, para que proceda en contra de la esposa. Entonces, ¿qué es lo que hace el amante? Brujería, hechicería, ¿para qué? Para quitar de en medio a la esposa. Entonces, la mentira es traición, ¿sí? Y eso fue lo que Satanás hizo en la eternidad con Dios. Lo traicionó, ¿sí? Nos manda a 8266, que es Shakar, que es raíz primaria, que es engañar. No cierto, dice, acechar. ¿Qué fue lo que hizo realmente Satanás en la eternidad con Eva? La estuvo acechando, ¿sí? Falsear, faltar, mentir. Éxodo 23:7. Entonces, vemos que el mentiroso es alguien con maldad, es alguien impío, ¿verdad? El que miente contra otra persona le está matando. Nos dice Éxodo 23:7, dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces, cuando una persona tiene un testimonio, cuando una persona está viviendo justamente, cuando una persona está buscando a Dios, cuando una persona está haciendo la voluntad de Dios, y alguien miente contra esa persona, contra esa vida, lo está matando, lo está calumniando, lo está traicionando, ¿sí? Lo está acechando. Entonces, por eso te digo, es un principio satánico, porque ese fue el comportamiento de Satanás en la eternidad. Traicionó a Dios, habló en contra de él, ¿sí? Bueno, nos dice primer libro de Reyes, 22 del 22 al 23.
Fíjate aquí cómo opera ya un espíritu, ¿sí? Dice, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Adonai ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Adonai ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, aquí es porque, mira, cuando alguien tiene una devoción, ¿sí? No hay un temor reverente a Dios y tiene una devoción, por ejemplo, por un ídolo, detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, aunque Dios le hable, ¿verdad? Y sigue con ese ídolo, ¿sabes qué? Ese demonio va a entrar, ¿sí? Y entonces va a hablar mentira. Por eso te digo, es idolatría, pero después puede entrar un demonio, ¿verdad? Y la persona, ¿verdad? Aunque quiera ya, hasta que no tenga liberación, ¿verdad? Para echar fuera ese demonio. Porque entonces ya ella, ¿verdad? No, o él no va a poder dejar de mentir. Ya hay alguien operando en eso. Ya le va a traer las ideas, ya le va a poner los recursos en los pensamientos, en los sentimientos para que genere el ídolo de la mentira. Entonces vemos que llega un momento en que entran demonios, ¿verdad? Para que la persona mienta. Aquí vamos a leer Job 13:4. Dice, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Entonces, ¿qué hace un médico nulo? ¿Sí? ¿Acaso los brujos hechiceros no aconsejan? ¿Acaso no te dan recetas? Entonces, aconsejan, dicen curar, pero son como ídolos. ¿Por qué? Porque tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no palpan, o sea, tienen, ¿verdad? Son como los ídolos, ¿verdad? No oyen nada que sea de Dios. Todo lo que ellos perciben, todo lo que ellos reciben es de Satanás. Entonces, Satanás es el primer ídolo en la eternidad, ¿sí? Y de ahí surge la idolatría, porque él buscaba como ídolo que lo idolatraran, ¿sí? Y eso fue que cuando induce la caída de Eva, ¿verdad? Se inclinó en su voluntad, le adoró, dejó la fe en Dios para creerle a Satanás. Entonces, Satanás es el primer ídolo y de aquí sale la idolatría en la eternidad. Está tremendo, ¿verdad? Entonces ya él, como Satanás tiene ojos y no ve, el mal que está haciendo, ¿sí? Oídos y no oye, ¿sí? Entonces, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos, ¿sí? Sin entendimiento. No entienden lo que hablan. Médico nulo, ¿verdad? Aquí nulo es del hebreo 457, Elil, ¿verdad? Que es Dios con D minúscula, lo cual implicaría un demonio, ¿verdad? Que dice, bueno, para nada, vano, vanidad, ídolo, imagen, inútil, ¿sí? Salmo 52:3 nos dice, vamos a leer del 1, ¿por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? Pues sí, hay gente que se jacta, ¿verdad?, de su maldad. Le salen las cosas producto de la maldad que hay en su corazón y todavía se jacta. La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, es decir, palabras dañinas, ¿sí? Que trastornan, trastocan, ¿verdad? El mismo cuerpo y traen enfermedad. Engañosa lengua, por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes.
Entonces, la mentira, que es engaño, ¿verdad? Son palabras perniciosas, son palabras dañinas, son palabras patógenas, son palabras tóxicas, ¿verdad? Que dañan a aquellos que las reciben, a aquellos que las escuchan. Hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que hablar lo bien y lo bueno. Nos dice Salmo 63:11. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. La boca de los que hablan mentira será cerrada. Salmo 101:7, vamos a leer desde el 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. Entonces, la mentira impide, si es que la persona está en Cristo, la mentira impide que una persona sea afirmada. No tiene sustento. ¿Por qué? Porque va a hablar lo que le conviene. Va a hablar de su corazón, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la mentira no creas que es simple, es un pecado, es maldad, ¿sí? Salmo 119:29, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Salmo 119:104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces es algo que nosotros tenemos que aborrecer, lo que Dios aborrece, el pecado. La mentira es pecado, ¿sí? Salmo 119:128, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira, ¿sí? Entonces, quiere decir que hay varios caminos de mentira, o sea, Satanás siempre va a poner una puerta ancha, ¿verdad? Y todo el que entra por esa puerta, hay muchos caminos. La puerta que nos lleva al Señor es estrecha, ¿sí? Salmo 119:163 dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Proverbios 13:5, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Entonces, el justo aborrece la palabra de mentira. Pero aquí el justo, por supuesto, está pegado a lo que es la palabra, busca al Espíritu Santo y está fundamentado, ¿verdad? Porque entonces todo esto le va a traer un nivel de discernimiento para saber que le están mintiendo, ¿sí? Isaías 44:20, de ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. O sea, como que en su mano derecha hay mentira, pero también hay otras cosas que a lo mejor no son mentiras. Pero nosotros no podemos olvidar, ¿verdad?, que un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Entonces, mis hermanos, quiere decir que la mentira es tremenda. Isaías 59, versículo 3 y versículo 13. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Entonces, la mentira nos está diciendo que es maldad, ¿sí? Y creo que la mentira, ¿verdad?, a veces toma control de la lengua. Aquí, mentira, 5.579 pseudos, es falsedad, mentira, mentiroso. Nos manda 5.774 pseudomai, voz media del verbo, que es, este ya creo que lo hemos visto, que es falsedad, engañar,
mediante falsedad mentir. Aquí, Juan 8:44, vemos que Satanás es el padre de mentira y que la mentira es falsedad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la persona que practica la mentira, su padre es el diablo, ¿sí? Y se vuelve un estratega en mentira, ¿sí? Y de una forma y en otra, y ve que le funciona, y ve que se sale con la suya, ¿sí? Fue la forma en que operó Satanás en la eternidad, ¿sí? Entonces, aquí, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, todo aquel que practica la mentira, su padre es Satanás, su padre es el diablo. Romanos 1:23, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Efesios 4:25 ya lo habíamos leído. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El ser humano, todos venimos de Adán y Eva, ya con una naturaleza caída. Entonces, heredamos esa naturaleza pecaminosa. Y quizá, ¿verdad?, antes de que estuviéramos en Cristo, unos de alguna manera pecaban y otros pecábamos de otra manera. Pero al llegar a Cristo, el Espíritu Santo nos tiene que hablar, nos tiene que revelar por la palabra para ir enderezando ese camino. Y Él quiere que nosotros hablemos verdad, que hablemos su palabra, porque su palabra es verdad, ¿sí? Que dejemos y que nos cansemos de la mentira. Porque cuando no estábamos en Cristo, pues, quien era nuestro padre era Satanás, el diablo. Y el Señor nos rescató en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que hablar verdad. Pero ¿cómo vamos a hablar verdad si no leemos la palabra, si no buscamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Si no nos arrepentimos, si no perdonamos, si no amamos, si no anhelamos una vida santa, una vida apartada para Dios, ¿sí? Nos dice primera de Juan 2:21 y 27. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Pero la unción, ya ahí hay una plática de unción, ¿verdad? Del amor de Dios, ¿verdad? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera. Entonces, ¿cómo vas a obtener la unción? La unción va a llegar, punto número 1, tienes que leer la palabra. El Espíritu Santo te tiene que redarguir, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber perdón, tienes que perdonar. El Espíritu Santo te tiene que hablar. Tienes que empezar a vivir principios. Y conforme vas viviendo principios, conforme te vas apartando para Dios, ¿sabes qué? Va a venir la unción, va a venir poder. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo en ti, en fuego, ¿sí? Y los principios que se viven de Dios son divinos, sujetan poder. Pero este poder es liberado como unción al fuego del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante. Dice,
Así como la unción misma os enseña todas las cosas si es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, imagínate si el Señor va a permitir, ¿verdad?, en su presencia un mentiroso, que lo empiece a adular, ¿verdad?, y que empiece, ¿verdad?, a idolatrar, no, que empiece a falsear cosas, ¿verdad?, para salirse con la suya, no. Dios es perfecto, Dios es la verdad, Dios es santo, ¿sí? Por eso, hermano, nos está dejando el Señor todo esto, para que nosotros obedezcamos en temor reverente a Dios, ¿sí? Entonces, todo esto, Jesucristo, lo tenemos por Jesucristo. Entonces, el Señor es bueno, ¿sí? Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces quiere decir que aman, son amadores de la mentira como la generación maligna, ¿sí? Entonces, hermano, sí es muy importante y no menospreciemos que la mentira, pues es una mentira nada más. No, un poquito de levadura va a leudar toda la masa. Tenemos que tener temor reverente a Dios, ¿sí? En el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, les bendigo y yo espero que esto les haya servido para ordenar su vida, para alinearla cada vez más al Todopoderoso y que el Dios Todopoderoso sea glorificado por el Espíritu Santo en sus vidas. Bendiciones, mis hermanos.